Qué bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y seguro que el Señor va a hablar a nuestras vidas hoy. Vamos a orar para que el Señor nos hable esta noche. Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, el mensaje que traes para nosotros hoy, que es vida, Señor, como siempre lo decimos, Señor. Tú nos quieres enseñar cada vez más, Señor, de cómo nos comunicamos y relacionamos contigo, Señor. Quieres corregir, Señor, a veces cómo nos expresamos delante de ti, Señor. Y quieres hacer de nosotros, Señor, personas, Señor, que puedan entrar, Señor, de manera confiada al trono de la gracia, Señor, y saber cómo hablar contigo, Señor. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a conocernos, Señor. Y permite, Señor, que lo que tú nos hablas, Señor, realmente forme parte, Señor, de nuestra vida, Señor, cotidiana, Señor, de aquello que tú esperas que seamos, Señor. Te lo agradecemos y te pedimos que nos llenes de ti a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Estas botellitas de agua siempre me están saliendo con problemas de destaparlas. Bueno, vamos a ir al Salmo 33:11, por favor. Voy a leerlo en la PDT, la palabra de Dios para todos. Salmo 33:11, y yo creo que ya lo tienen allí, ya va a aparecer allí en pantalla. Y allí está, dice: pero su consejo permanecerá para siempre, sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. Amén. Y qué bonita palabra esta, qué bonito escuchar al Señor hablando que su consejo permanecerá para siempre, es decir, sus leyes, sus normas, sus preceptos, sus estatutos que ha dejado y que ha puesto en nuestro corazón, permanecerán para siempre y que sus planes bondadosos continúan realizándose de generación en generación. Amén. Y es que escuchar a Dios y escuchar su palabra es escuchar órdenes, consejos, dirección, guía. Es escuchar lo que Él tiene para nosotros y lo que Él quiere que hagamos siempre. Escuchar al Señor a través de su palabra es encontrarnos con Él y conocerlo a Él siempre. Pero a través de los tiempos nosotros empezamos a adquirir una forma de hablar con el Señor que no es la que Él establece en su palabra, y creo que vamos a tener unos 3 o 4 miércoles hablando de esa forma de expresarnos delante del Señor que no tiene que ver con el Señor, que pensamos que es bíblica pero que no es bíblica, y que a veces nuestra intención es llegarle al Señor de una manera que conocemos verbalmente pero que espiritualmente no está en su palabra. Yo creo que ahorita me van a comprender y a entender. Hoy vamos a tomar como primer miércoles de esta serie que voy a hacer, de 3 o 4 miércoles, para hablar de algo que hacemos y que a veces se nos pega tanto que sin darnos cuenta lo repetimos y lo creemos que es de esa manera y actuamos conforme a lo que hablamos. Y vamos a hablar de que vamos a decretar y declarar. Amén. Creemos que podemos decretar y declarar y vamos a ver bíblicamente si lo podemos hacer o no lo podemos hacer, si podemos decretar y declarar. Y para que cuando tengamos nuestros tiempos de oración, cuando tengamos nuestros tiempos de intercesión, cuando tengamos que tener esa comunión con Dios, ese tiempo de comunicación, no nos expresemos como venimos acostumbrados, sino como dice la palabra de Dios. Porque a veces aprendimos, se nos quedó en nuestro corazón, de nuestro corazón pasa a nuestra boca y simplemente hablamos lo que hemos aprendido y a veces toca desaprender cosas que no son, que no están en la palabra de Dios, y es de lo que vamos a hablar estos días miércoles. Amén. Su consejo, es decir, las leyes del Señor permanecerán para siempre. La palabra del Señor dice en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, todo ya ha sido escrito, todo ya ha sido dicho, y no hay nada que nosotros podamos añadir o quitar de la Escritura porque es necesaria toda, y es completa y perfecta toda. Pero cuando hablamos de decretar y declarar en nuestros tiempos devocionales y en nuestras conversaciones, es más, cuando queremos interceder por alguien empezamos a declarar y decretar, y cuando pedimos e intercedemos por nosotros mismos lo usamos. Pero vamos a mirar qué es decretar, cuando hablamos de que yo decreto o que alguien decrete. Decretar en la Biblia se refiere fundamentalmente a la autoridad soberana de Dios para ordenar, establecer y cumplir su voluntad. Y quiero que en esa definición nos centremos en una parte, una palabra que es clara. Se refiere fundamentalmente a la autoridad soberana de Dios. Es decir, Dios es soberano en decretar. Dios es soberano en expedir leyes, normas,
preceptos, guías, establecer las cosas como se deben hacer. ¿Y qué es declarar? Y en el contexto bíblico, declarar significa proclamar, exponer o hacer claro un mensaje, la voluntad de Dios o las obras de Dios. Eso es declarar. Y encontramos que hay una gran diferencia entre decretar y declarar. Declarar es hablar de lo que ha sido decretado. Por lo tanto, es una consecuencia de la obra de Dios para nosotros. Podemos decretar y declarar. Y es claro, solamente Dios puede decretar porque habla que Él es soberano, que es una autoridad, y las autoridades son las que hacen normas, leyes y decretos. Lo vemos en nuestra vida, en nuestro país. ¿Sí? Nuestra forma de llevar nuestro gobierno dice que hay un Congreso que emite leyes y decretos para que todos las obedezcamos. El presidente tiene la facultad de emitir decretos para que todos los obedezcamos. Y en ese sentido somos conscientes de que debemos obedecer a la autoridad, pero yo no puedo sacar un decreto por encima de lo que saque el Congreso. Yo no puedo interpretar una ley de una manera diferente a como está interpretada en el Congreso o en nuestra Constitución. Y además, las leyes, las normas, la forma de vida de nuestro país está cubierta bajo la Constitución de nuestro país y bajo las leyes que el Congreso emite y el Ejecutivo, la Presidencia emite como tal. La autoridad establece y nosotros obedecemos. Nosotros no tenemos autoridad para decretar, solamente Dios decreta, solamente Dios enseña, propone y nos dice cómo seguir sus leyes. Lamentaciones 3:7 dice, nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. Lo que el Señor ordena es lo que nosotros hacemos, lo que el Señor ordena es lo que nosotros debemos cumplir. Por lo tanto, no podemos hacer nada diferente a lo que establece la palabra de Dios. No podemos guiarnos por una propia interpretación de la Escritura, sino la que el Señor da precisamente para cada circunstancia y para cada momento de nuestra vida. El hombre no decreta, Dios decreta. Nosotros pedimos, nosotros oramos, nosotros intercedemos en un momento dado y declaramos lo que Dios ha dicho en medio de esa oración o de esa intercesión que podemos hacer. Pero nosotros no podemos establecer decretos o leyes. Podemos declarar los que ya conocemos, pero no podemos establecer nuevos decretos o leyes. Yo puedo decir a alguien, la Constitución, las leyes, perdón, de la República de Colombia dicen que usted va a pagar el IVA y tiene que pagar el IVA. Yo simplemente repito lo que está escrito en nuestras leyes. Es lo que yo puedo declarar. Vamos a declarar lo que ya está escrito. No lo vas a robar porque la Constitución de Colombia dice que no, las leyes de Colombia dicen que no podemos robar, porque si no tendremos una consecuencia. Entonces yo repito que no vamos a robar. Y así con todas las normas y leyes en las que vivimos en nuestras ciudades y en nuestro país. No podemos parquear donde no está permitido y podemos repetir que no está autorizado parquear. Igual ocurre con la palabra de Dios. Nosotros no podemos poner leyes nuevas. No podemos decir que decretamos algo que no está en la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 44 y 45 dicen, esta es la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel. Estos son los decretos, leyes, normas que Moisés les dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés fue el mensajero que transmitió la palabra de Dios, porque Moisés fue el mensajero que guió al pueblo a través de algo que el Señor había establecido. Pero es que la ley ya pasó. Bueno, vámonos a 1 Corintios 9:21. Y dice, cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Las leyes que el Señor estableció son continuación de lo que el Señor le entregó a Moisés. Jesús estableció. Es más, son más fuertes. El Señor dice no matarás y Jesús dice si odias estás matando. Entonces tenemos que ver que siempre estamos sujetos al que declara leyes, preceptos, normas, que es el Señor. Nosotros no podemos decretar absolutamente nada que esté fuera de la palabra. Nosotros podemos repetir los decretos y las leyes que el Señor da para hacer uso de ellas conforme a nuestro bienestar. Amén. Nosotros declaramos esas leyes, ya lo que el Señor dijo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey,
una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Estoy leyendo PDT. Vamos a anunciar las obras que el Señor ha hecho, leyes y cosas que el Señor ha hecho. Vamos a anunciar. Anunciar es a declarar. No podemos ir más allá de eso. Y entonces nosotros podemos declarar prosperidad, bendición, sanidad, protección. Sí, nosotros podemos declarar, mas no decretar. ¿Podemos declarar prosperidad? Sí. ¿Podemos declarar sanidad? Sí. ¿Podemos declarar protección? Sí. Pero todo conforme a lo que ya está establecido en la palabra, porque el Señor quiere que seamos prósperos, el Señor quiere que seamos bendecidos, el Señor quiere que estemos sanos y el Señor quiere entregar protección para nosotros. Entonces no vamos a declarar algo que nosotros inventamos, sino algo que ya está escrito. No podemos declarar algo que yo te hago sano, ni yo te sano, ni yo le pido a Dios que te sane, porque yo puedo pedirle a Dios, pero el que sana es Dios. Entonces yo más bien podría decir, Dios establece en su palabra que Él llevó toda enfermedad y todo dolor en la cruz para hacerte sano. Eso es el decreto de Él, no es mi decreto. No puedo tomar las palabras del Señor para establecerlas en mi boca y darlas como si fueran mías. Podemos declarar una identidad. El Señor dice que somos hijos de Él, ¿cierto? Juan 1:12 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Eso es una declaración de un decreto del Señor. Yo puedo decir, el Señor decretó que yo sea su hijo y yo declaro que soy hijo de Dios mediante el decreto que el Señor estableció. Y entonces puedo utilizar la palabra de Dios de manera correcta, repitiendo y haciendo mío un decreto o haciendo ese decreto para entregárselo a alguien más. Tú eres hijo de Dios porque el Señor estableció que aquellos que lo aceptaron y creyeron en Él son hijos de Dios. Y establecemos una identidad conforme al decreto que el Señor dijo que podíamos usar para dar esa identidad para nosotros. ¿Podemos declarar provisión? Esa parte nos interesa a todos. Sí, claro, cierto. El Señor dice, el Señor es mi pastor, en el Salmo 23. ¿Y nada me qué? Hablamos de provisión. Entonces yo no puedo decir que el Señor te hace rico. El Señor quiere que seas millonario. El Señor te trajo aquí para hacerte próspero económicamente. Próspero sí, pero no necesaria económicamente. Pero sí suple todo para ti, dice que Él te dará todo lo que te haga falta. Nada te falta, dice el Salmo 23. Si estás con el Señor, Él es tu pastor y nada te falta. Y entonces para declarar provisión puedes declararla sobre alguien diciendo, el Señor dice en su palabra que si Él es tu pastor, nada te falta. ¿Ve que es diferente a decir yo declaro que nada te faltará? O yo decreto que nada te faltará. Utilizo la palabra del Señor de la manera correcta y no como estamos acostumbrados tal vez a decirlo. Nosotros podemos declarar la palabra de Dios. Yo no puedo decirte que yo declaro que nada te falta. Yo no tengo poder para declarar eso. Estoy estableciendo un decreto sobre tu vida en la forma humana y en mi palabra. Mientras si declaro que el Señor dice en la Escritura que Él es tu pastor y como consecuencia de ser tu pastor, nada te faltará, estoy haciéndolo de la manera correcta. Amén. ¿Quieres protección? También. Vamos a mirar el otro miércoles lo de cubrirnos más claro, de cubrirnos con la sangre del Señor para protegernos. Pero por ahora la manera correcta de decirse, el ángel del Señor protege y salva a quienes le aman. Ese es un decreto del Señor. Él establece, el ángel del Señor, es decir, Jesús, protege y salva a quienes le aman. Y entonces yo no puedo decir yo te protejo con tal cosa, ni te protejo con tal cosa, porque no es como está escrito. Está escrito en la palabra de Dios que el ángel del Señor te protege. Y habrá más versículos, pero todos van en esa misma línea. El Señor es quien protege. El Señor es quien te guarda. El Señor es quien te defiende. El Señor es el que quitará a los enemigos de tu camino. El Señor es el que los hará desaparecer. Él es el que se encarga de nuestra protección. No podemos declararlo de otra manera, sino conforme a lo que está la palabra de Dios, porque si no estamos haciéndolo de una manera que el Señor dice, y yo aquí les dije eso. Yo nunca dije que ustedes pueden decir que el Señor simplemente te defiende, sino que hay una palabra escrita para que el Señor te defienda. Declaramos lo que Dios ha dicho, por eso cité los versículos. Declaramos desde nuestra fe y no desde nuestras emociones, que son dos cosas muy distintas. Cuando yo repito la palabra de Dios, es la palabra que ha alimentado mi fe, porque la fe viene por el oír
la palabra de Dios. Y entonces por fe voy a declarar lo que el Señor ha decretado, no por emoción. No me voy a emocionar y voy a tomar yo las palabras en mis emociones para colocarlas sobre alguien. No funciona. Así establezca un versículo que por emoción voy a entregarle a alguien, mientras no esté la fe de por medio, no va a funcionar. Y siempre cerraremos si es la voluntad del Señor. Porque el Señor dice que todo será sujeto a su voluntad. Puede estar escrito, pero no puede ser para alguien. No es para, puede que no sea para todos, si es a lo que me refiero. Yo no puedo declarar una sanidad conforme a la palabra del Señor sobre alguien si el Señor está haciendo una obra con esa enfermedad. El Señor no va a quitar la enfermedad porque yo le dije que la quitara, porque Él tiene un propósito superior al mío. Mi deseo en mi fe y en mi carne es que el Señor lo sane, pero si el Señor está utilizando esa enfermedad para un propósito superior, por eso dice que sus caminos son más altos y sus pensamientos son más altos que los míos, y entonces yo puedo decir, conforme a su voluntad. Pero que es diferente decretar, de declarar definitivamente. Y a veces decimos, ¿y por qué el Señor no escuchó la oración cuando yo la hice? Porque simplemente no supe orar. ¿Y por qué mi intercesión, si salía de mi corazón con toda mi alma? Porque no se trata de tu corazón y tu alma, se trata de la fe con la que digas la palabra. ¿Qué no podemos decretar? No podemos decretar dinero. ¿Sí? Es que tú vas a ser un hombre millonario, el Señor me lo mostró. ¿Han escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces, ¿cierto? Abre tu billetera que el Señor va a multiplicar esa billetera y lo que hay en la billetera y te va a hacer millonario. También lo he visto, ¿cierto? No podemos decretar éxito, a pesar que el Señor nos da la fórmula para que tengamos éxito, pero yo no puedo decretar éxito. No puedo decretar sanidad automática, eres sano y ya. Es conforme a la voluntad de Dios y el proceso de Dios. No puedo decretar que nada malo te va a pasar, porque es algo bueno, ¿sí? El Señor, nada malo te va a pasar, no te preocupes, tú haz lo que vas a hacer, que nada malo te va a pasar. Es un decreto de nuestras fuerzas, pero el Señor dice que en este mundo pasaremos aflicción. No estamos seguros y exentos de pasar una aflicción. No puedo decretar que Dios hará algo que no prometió. A veces hacemos cosas, ¿sí? Es que, a ver, dentro de la palabra de Dios hubo muchas mujeres estériles que el Señor, ¿sí? Con las cuales el Señor hizo sus vientres, que dieran fruto, se me fue la palabra que iba a decir, pero que dieran fruto, ¿cierto? Pero hubo otros muchos que no. Y entonces yo no puedo decir que porque el Señor lo hizo con Rebeca, que porque el Señor lo hizo con Raquel, ¿cierto? Que porque el Señor lo hizo con Ana, todas las mujeres con las que yo dedique a que van a tener un vientre, que va a dar fruto, se va a hacer. Porque yo no puedo decretar algo que el Señor no ha hecho. El Señor me dijo, si tú ores de esta manera, todas las mujeres estériles van a quedar fértiles. Está en su voluntad y es un proceso con cada una. Yo he orado aquí por mujeres que han de un vientre infértil han pasado a tener un vientre fértil, han tenido descendencia y nos ha pasado y Dios ha respaldado la oración. Pero hemos orado por otras y no. Entonces el Señor sabe cómo lo hace y no puedo decretar que el Señor va a hacer todo lo que yo diga. No puedo decretar un futuro, porque el control del futuro lo tiene el Señor. Nosotros podemos manejar nuestro presente para tener un futuro como corresponde, pero el control del futuro lo tiene el Señor. No podemos decretar un clima. Aunque alguna vez, ¿sí?, yo vi que una profeta dijo que cese de llover y cesó de llover. Y cuando escribía esto, inspirado por el Señor, decía, y en ese caso, ¿sí?, ¿por qué dejó de llover? La persona no dijo, ni siquiera, yo me acuerdo que ni siquiera dijo en el nombre de Jesús, que cese de llover y cesó de llover. Y estudiando para preparar el mensaje de hoy, yo decía, ¿y en ese caso qué pasó? Una mujer que estaba delante de 600 personas que estábamos allí, se rompió el techo que estaba sobre el altar, el agua caía a cántaros y ella dijo, que deje de llover. Y dejó de llover. Y el Señor me dice, mientras no sea mi nombre la solicitud, y mientras no corresponda a mi voluntad, no ha sido obra mía.
y duro. Porque yo hasta hoy, después de 20 y pico de años, estaba convencido de que Dios había sido el que había hecho que cesara de llover. ¿O fue coincidencia con la solicitud de esta mujer? ¿O fue otra cosa diferente, pero no fue el Señor? Porque Él dice que es en la voluntad de Él y en el nombre de Jesús que tenemos que pedir. Tenemos que tener cuidado entonces con eso. Porque muchas veces podemos ver cosas que parecen obra de Dios y no son obra de Dios. No podemos decretar que ángeles acudan, porque nosotros no podemos decretar y darle órdenes a los ángeles. Porque muchos decretan que el ángel de Jehová aparezca, que el ángel acuda, que el ángel me guarde, que el ángel te proteja, que ángeles vayan delante de ti. Yo no puedo decretar eso, puedo decirle al Señor que envíe ángeles, si es su voluntad, pero no puedo decretar que ángeles vayan delante de ti, que ángeles te rodeen, que ángeles te guarden, porque yo no puedo gobernar sobre los ángeles y no es mi función decretar las obras de los ángeles. Amén. ¿Qué podemos declarar? Primero que todo, su palabra. Con toda confianza podemos declarar la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Pero no conocer lo que dice Juan 3:16. Al Señor no le interesa lo que dice Juan 3:16, sino el mensaje que envía en Juan 3:16. ¿Sí me explico? Porque hay muchos que dicen, pastor, pero es que yo no me sé todos los versículos, yo no me sé. No importa que no te sepas los versículos, perfecto, mejor si los conoces. No digo que no, mejor si los conoces. Pero mientras conozcas la palabra, ¿cierto? Dice por allá en la palabra de Dios, dice que el Señor irá delante de mí como poderoso gigante. Y mi fe declara que su palabra es verdad y que el Señor irá delante de mí como poderoso gigante. Yo no me acuerdo dónde dice, creo que es por allá en Isaías que dice eso. En este momento no lo recuerdo. Pero lo que el Señor quiere no es que le digan está en Isaías 14:21, sino que tengamos claro que el Señor va delante de nosotros y Él lo dice y así lo ha decretado para nosotros. Amén. ¿Qué más podemos decretar? Sus promesas. Pero cuando yo decreto sus promesas tengo que tener en cuenta que declarar sus promesas, pero cuando yo declaro sus promesas tengo que tener en cuenta que hay una condición para que se cumpla cada promesa. Yo no puedo declarar porque sí. El Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una promesa, el Señor nos fortalece en Él. Pero hay unas condiciones para que Él haga eso. Para que yo todo lo pueda en Él, significa que tengo una relación con Él, una comunión con Él, y sé cómo hacer para que Él me fortalezca. ¿Cómo viene esa fortaleza para mí? De lo contrario no va a pasar. ¿Qué más puedo declarar? Su gracia. Porque es por gracia que nos llamó, es por gracia que estamos aquí, es por gracia que somos salvos, ¿cierto? Su favor, lo que somos, lo que tenemos, es por el favor de Dios. Su misericordia, porque si no fuera por esa misericordia estaríamos todos perdidos todavía. Puedo declarar su bondad, porque su esencia es que Dios es bueno todo el tiempo. Y puedo declarar mi fe, porque Él me entregó una fe que yo puedo declarar y con la cual puedo declarar y recordar los decretos que Él tiene para mi vida. Tenemos que aprender a hablar con Dios. Tenemos que desaprender lo que se ha quedado en nuestro consciente y que a veces fluye de manera permanente. Mire, yo soy uno de los que constantemente digo no se puede decretar y hay que tener mucho cuidado de lo que declaramos también. Y lo he dicho aquí, y sin embargo yo a veces estoy escribiendo sus oraciones, y yo declaro que tal cosa va a pasar. Y lo hacemos de manera inconsciente, es un deseo de nuestro corazón declarar cosas buenas sobre la iglesia. Pero muchas veces lo hacemos de manera inconsciente porque fue lo que aprendimos, con lo que fuimos formados, y no nos damos cuenta que simplemente se convierte en una piedra de tropiezo para que nuestra oración sea escuchada. No solamente es declarar, decretar, vamos a mirar atar y desatar, vamos a mirar el arrebato al Satanás, y es que Satanás tiene que devolver. Vamos a mirar todo eso en estos miércoles, que son un vocabulario que aprendimos, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. Encontraba dentro de la investigación algo que decía que a veces hablamos de la Biblia cosas que no están en la Biblia.
Y entonces tenemos que empezar a pensar que hay cosas que se convierten en un vacío para el Señor porque simplemente venimos con algo que nos transmitieron y que no hemos sido capaces de soltar todavía. Estos miércoles vamos a usar. Para eso tenemos que abandonar fórmulas y formatos humanos para entrar realmente en el contenido de la palabra del Señor. Amén. No podemos andar pisando a Satanás, por ejemplo. Declaramos, es que Satanás está bajo mis pies. Y vamos a mirarlo también, dónde está, si Satanás está ahí. No podemos hablar de tantas cosas que repetimos, que si me voy, o si no me adelanto aquí a lo que vamos a ver los otros miércoles, porque me di cuenta que nos criamos en un contexto donde aprendemos de quien nos enseñó, más no de lo que nos enseñó. Entonces los errores que esas personas han traído a través de los años se han quedado con nosotros. Y me doy cuenta, yo sé, y cuando oramos, el Señor, ¿qué va a hacer? Yo no dije eso, no estás pidiendo, no sabes orar como conviene. Y si no es por el Espíritu Santo, no tendrías nada de lo que has pedido, porque Él intercede por ti, pero definitivamente te estás expresando de una forma que no es. La mejor forma de orar con la palabra, ¿cierto?, es hacerlo en la conciencia de la palabra, ser conscientes de lo que estamos haciendo al orar. Mire, es fácil. Cuando a mí me decían, después de que abandoné el pánico por orar en público, ¿cierto?, me decían, ore. No, yo soltaba toda la carreta que podía soltar, ¿cierto? Y me explayaba en oración. Entonces podía orar 20 minutos, media hora orando, pero no estaba haciendo más que emitir palabras, porque muchas veces no era consciente siquiera de lo que estaba diciendo. Y tenemos que aprender a orar con conciencia de lo que estamos diciendo, porque estamos siendo portadores de los decretos del Señor y estamos declarando la palabra de Dios. Y entonces no podemos orar simplemente que salgan y fluyan palabras, porque cuando el Señor se refería a los fariseos, se refería a eso. Tenían una muy buena fluidez verbal, pero sus oraciones y sus mensajes estaban vacíos. No podemos hablar de manera automática. Es que el Señor dice que que el Señor envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos, pero no es repetirlo, es que nuestra fe suelte el poder de esa palabra en quien está recibiendo el mensaje. Porque podemos saber muchos versículos, pero si los decimos de memoria y no con fe, pues no va a pasar absolutamente nada. Nuestra conciencia espiritual nos debe llevar a hablar y a orar de manera espiritual realmente. Muchos saben mucha palabra, muchos saben muchos versículos con el nombre del libro, el capítulo, el versículo y de todo. Pero es más importante que saber el nombre, el capítulo y demás, verdaderamente el sentido del mensaje de Dios y de la palabra de Dios. Dejemos de decretar, porque no tenemos autoridad para decretar. Dejemos que nuestras declaraciones sean los decretos del Señor y no nuestros decretos ni nuestras declaraciones. Y aprendemos que tenemos un límite, tenemos unos parámetros para declarar, que es la palabra de Dios. Como cristianos no podemos declarar otra cosa que el mensaje que Dios nos mandó a declarar. Por eso ya todo está hecho, por eso ya todo está escrito, por eso todos los mandamientos corresponden a un momento y a una circunstancia especial para nosotros. Por eso el Señor hablamos de decretos de identidad, decretos de prosperidad, decretos de sanidad, decretos de protección. Hablamos de todo esto porque el Señor cubre con su palabra todas las áreas de nuestra vida. Y si la conocemos, vamos a utilizar sus decretos para declararlos cuando nosotros lo necesitemos. Es que el que madruga a Dios le ayuda. No es que no le ayude, es que no está en la palabra de Dios, entonces no podemos declarar eso y decretar eso sobre alguien. Es que el Señor decretó que el que madruga a Dios le ayuda. No, el Señor no decretó eso. Y así lo declares, ¿no? Se están riendo algunos, yo no sé por qué. Son muchas. O sea, yo encontré más o menos 18 declaraciones o decretos que hacemos nosotros, que no son más que una
copia de lo que aprendimos y que usamos constantemente. Hay unos más rebuscados, ¿sí?, que otros, pero que usamos constantemente. Nuestra frase de cajón de los ayunos: ¿cómo estás? Bendecido, bendecido, prosperado y en victoria. Y cuando ninguna de esas tres cosas es cierta, y el Señor no ha dicho que tengamos que decir que estamos así, nunca, pero nos sentimos espirituales y con peso espiritual sobre eso. Y parte de eso es eso, que sentimos que hay un peso espiritual en nuestras palabras cuando no existen en la palabra de Dios, y no hay un peso espiritual porque nada nuevo podemos decir. Todo el peso espiritual se encuentra en su palabra. Todo el peso espiritual de nuestras oraciones ya está dicho. El Señor ya sabe cómo tenemos que orar, ya nos dejó establecido cómo tenemos que orar. Ustedes deben orar así, nos dejó un formato para que oremos de esa manera. Y en ese formato está todo. Allí en el Padre Nuestro encontramos todo el formato de cómo debemos orar y cómo el Señor dice que todo se haga bajo su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Movámonos a cambiar. Seamos una iglesia como el Señor la quiere, una iglesia diferente. Dejemos de lado todo aquello que ha contaminado nuestra comunión y nuestra relación con Dios, que a veces no nos damos cuenta. Entonces vamos a trabajar estos miércoles que vienen, y en todos. El próximo miércoles vamos a hablar de atar y desatar, ¿sí? Porque atamos en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad para atar. Y desatamos en el nombre de Jesús y tenemos autoridad para desatar. ¿Y qué atamos o qué desatamos? Es que tenemos que atar al hombre fuerte. Por ahí empezamos la otra semana. ¿Podemos atar al hombre fuerte? ¿A qué se refería realmente el Señor con que tenemos que atar al hombre fuerte y atamos al hombre fuerte que hay en ti? Eso lo miraremos si es cierto, si se puede o no se puede. Y nos daremos cuenta que a veces estamos atando cosas que no podemos. Amén. Escasamente podemos atar nuestros zapatos, menos vamos a poder atar al hombre fuerte. Amén, iglesia. Pongámonos de pie y vamos a orar el día de hoy. Es más, muchos usan zapato mocasín para no tener que atar, porque no pueden atar ni los zapatos, ni los cordones de los zapatos. Fue muy confrontante para mí empezar a preparar este mensaje los que vienen, porque ya están caminando los que vienen. Y me preguntaba, ¿por qué a pesar de que el Señor nos ha dicho, muchas veces, porque no es algo nuevo lo que vamos a hacer, simplemente estamos profundizando en cada una de esas frases que utilizamos o palabras que utilizamos, ¿por qué seguimos haciéndolo? Hace nada más, no hace ni 15 días hablamos de que el Señor no hablaba que nos cubriéramos con la sangre de Él, ni que cubriéramos a nadie, ni que cubriéramos el carro con la sangre de Cristo, ni que cubriéramos. Pero eso fue hace 15 días y yo he escuchado en estas 2 últimas semanas personas de aquí que la sangre de Cristo lo proteja, que la sangre de Cristo lo cubra. ¿Por qué seguimos con algo tan arraigado que no está en la palabra de Dios, que no es una bendición y que no tiene un propósito claro en la palabra de Dios? Y es básicamente porque nos quedamos con, bueno, yo lo aprendí, me están diciendo que no lo use, pero es más lo que lo he usado que las veces que me han dicho que no lo use. Entonces predomina el usarlo. Pero ¿por qué no entramos a conciencia, como hicimos hoy, a mirar por qué no podemos decretar y qué es lo que podemos declarar? Por eso tenemos que empezar a revisar cada una de esas frases y seguramente ustedes van a encontrar más. Pero aprendiendo estas que vamos a ver los miércoles, ahora cuando se acuerden de algo seguramente van a decir, espere, voy a revisarlo antes de decirlo porque tal vez no estoy haciendo nada más que lanzar palabras al aire y las palabras se las lleva el viento. La fe en las palabras que el Señor nos da no se la lleva el viento y el Espíritu Santo establece con su poder lo que Él ha decretado y nos permite declarar para cada uno de nosotros. Amén. ¿Les parece interesante o cancelamos la serie? Bueno, qué bueno que me dicen, no, solamente uno, los demás, cancele eso porque yo quiero seguir como estoy. ¿Sí? A mí que me cubra la sangre de Cristo y me deje bien emparamado. ¿Sí? Dios es bueno y es perfecto. Y prepara su iglesia. Imagínense que usted se muera y sea salvo y diga, Señor, aquí estoy y vengo bien cubierto con la sangre de Cristo. El Señor le va a decir, devuélvase, que nunca aprendió.
Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque esta noche, Señor, empezamos a romper, Señor, de otra manera, Señor, con las cosas de este mundo, Señor. Romper, Señor, con las cosas que los humanos han sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Porque se ha tratado de eso, Señor. De que la voluntad humana, Señor, ha expresado cosas que tú no has dicho, Señor. Porque te ha tratado de que se han arraigado, Señor, en nuestra boca, Señor, y en nuestro corazón, Señor. Cosas que tú no has establecido, Señor. Cosas que a veces se convierten en un tropiezo, Señor, para que tú realmente nos escuches, Señor. Cosas que tú tienes que hacer es buscar en nuestro corazón, Señor, y pasar por encima de tu palabra cuando tu palabra dice que ya conoces nuestros dichos antes de que salgan de nuestra boca, Señor, para comprender que lo que vamos a decir no corresponde realmente a lo que anhelamos en el corazón, Señor. Tú te mueves, Señor, por encima, Señor, de nosotros, Señor. Tú te mueves, Señor, de una manera, Señor, que aún con nuestros errores, Señor, podemos acudir a tu misericordia, Señor, y tú las tiendes para nosotros, Señor, porque simplemente estamos hablando como hombres naturales y no como hombres espirituales, como hombres que queremos reflejar mucha espiritualidad sin sentirla y sin tenerla, Señor. Ayúdanos a ser auténticos, Señor, a ser verídicos en lo que hablamos, Señor, en lo que conversamos contigo, en la forma que intercedemos, que oramos, Señor, que pedimos, Señor, que sea como tú lo has establecido, Señor, como tú lo has dicho, Señor, como tú, Señor, quieres que lo hagamos realmente, como tú nos enseñas, Señor, que lo hagamos, Señor. Corta, Señor, de nosotros todo aquello que ha sido arraigado, sembrado, Señor, que no corresponde a la verdad que tú estableces, Señor. Y déjanos, Señor, tener una comunión contigo, Señor, donde no haya carga, Señor, porque tal vez no estamos hablando lo que corresponde y lo estamos haciendo, Señor, en nuestras propias fuerzas y no en el poder de tu Espíritu en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle una